jefe de gabinete de la Nación, él es doctor en ciencias políticas, es hijo de Juan Manuel Abal Medina también, que está siendo muy popular últimamente porque hay un libro que está dando vueltas muchísimo, que se llama Conocer a Perón, y lo acaba de publicar. Obviamente el padre era el hombre elegido por Perón para construir la estrategia de su retorno, ¿no? En el 72, y es parte de lo que cuenta en ese libro. La hermana de Juan Manuel Abal Medina, por si, digamos, queremos sumarle datos a esta familia tan prolífera en términos políticos, fue la precandidata a vicepresidenta de Juan Grabois. ¿Se acuerdan? En la última elección que dieron, obviamente, la interna a Massa y compañía. Bueno, Juan Manuel, ¿cómo estás? Acá estamos, escuchando la biografía familiar, te faltó mi tío y... Si querés seguimos con el gato, el perro No, y no, otros. No, no, hasta ahí estamos. Bueno, ¿cómo? falta de los conocidos mi tío, pero también es popularmente conocido. Obviamente. Bueno, Juan Manuel, vamos por partes, digamos. Mi idea era de alguna manera empezar a charlar un poco sobre lo que viene, pero también sobre, digamos, este reacomodamiento que tiene que inexorablemente haber dentro del peronismo, ¿no? O sea, un peronismo que, quieras o no, se tiene que hacer cargo de una derrota política en noviembre del año pasado, después de 4 años Exactamente. de gestión en un gobierno que claramente, por lo menos cuando uno hace el repaso, yo soy bastante en ese sentido de mirar números, y uno hace el repaso de cómo empezó el gobierno y cómo terminó, y no tuvo un recorrido muy peronista, ¿no? En general cuando... Claramente no, Ah, claramente bueno, no. estamos de acuerdo. Más bien lo contrario, te diría yo, pero bueno. Por eso digo, en general los gobiernos peronistas, cuando terminan su mandato o cuando terminan su periodo, siempre hay una especie de reparto más equitativo, si se quiere, por lo Exacto. pronto, de los ingresos. Y obviamente esto no sucedió. Aumenta los ingresos de la población y pelean por eso, ¿no? Es un poco Obviamente que la hubo clave básica del pandemia en el peronismo. medio, digo, Ujú. teníamos la deuda, hay un montón de justificativos, pero bueno, Sí, sí. ¿cómo ves vos este momento del peronismo? No, y es, como vos decías, difícil porque venimos de una derrota que no fue tan amplia porque finalmente, bueno, hubo un candidato como Sergio Massa que la verdad se puso medio el gobierno al hombro y logramos una cosa digna, pero no hay que olvidar que a principios del año pasado se hablaba si entramos al balotaje, porque la verdad que nuestro gobierno dejó muchísimo que desear. A ver, seguramente la responsabilidad central del desastre del macrismo, de eso no cabe ninguna duda, fue el que destruyó todo, pero nuestro gobierno no fue capaz de revertir esas tendencias, con lo que vos decís, no, pandemia, etcétera, pero no fuimos capaces de revertirla. Y nos tocó estar contemplando ahora como frente a nuestros ojos lo que significa Milei, ¿no? Esta mezcla de ignorancia, crueldad y sadismo que nos espanta día a día con sus declaraciones. Con lo cual es más que urgente rearmar un peronismo que tenga una clave nueva, que mire el futuro y que sea capaz centralmente de ponerle límites a este proyecto, ¿no? Por Obviamente. eso, por eso un rol importante de los sindicatos, por eso un rol importante de las organizaciones sociales, que fueron los primeros que salieron a frenar esto, los sectores de la cultura, digo, un conjunto de actores que vemos día a día con, digamos, con ese, como decía antes, ¿no? Con esa mezcla de crueldad, ignorancia, cierran organismos, echan a empleados, a trabajadores, es realmente casi una pesadilla, ¿no? Cuando vos hablas de la crueldad del gobierno de Milei, digo, ¿lo notás específicamente? Digo, ¿por qué alguien querría ser cruel al gobernar? No termino de entenderlo. A ver, algo de esto lo vimos sobre todo en Bolsonaro. ¿Se acuerdan cuando Bolsonaro festejaba al coronel que había torturado a Dilma? Cosas que nos parecían muy inhumanas y fuera de lo común, pero ahora lo vemos día a día, ¿no? Ayer Adorni en su conferencia de prensa hablando de los 900 trabajadores de agricultura familiar que iban a perder su trabajo, los no trabajadores que van a perder su no trabajo, a gente que la verdad trabajaron, cada uno de esos trabajó 20 veces más en su vida que Adorni en un día. En un día esas personas trabajan más que Adorni en toda su vida. Entonces, esa falta de respeto mezclada con crueldad no es ingenua en ese sentido. Busca algo, busca provocar. Lo vimos con lo del Salón de las Mujeres, Día de las Mujeres. Lo estamos viendo ahora con rumores que surgen el 24 de marzo.
hay una búsqueda de la provocación y esa provocación la logran básicamente por lo cruel. ¿Vos le das fundamento a esos rumores? Hablando de rumores, se lo quiero transmitir, digamos, a los oyentes, obviamente, por si hay alguno que no tiene por qué estar al tanto de todos los rumores. De lo que se habla es de que Milei estaría pensando en dar un indulto a los jefes militares, los genocidas, el 24 de marzo. Recordemos que el Día de la Mujer fue su hermana la que por primera vez le escuchamos la voz y le puso la voz justamente al video donde digamos, se cambiaba el nombre del Salón de la Mujer por de los próceres, y dentro de los próceres lo eligió Menem, ¿no? O sea que es todo un simbolismo. Sí, aparte con mensajes de por medio diciendo que no eran mujeres, sino que eran travestis. El conjunto de cosas, digamos, que se dicen específicamente para horrorizar porque rompen los más elementales códigos de lo que es humanamente entendible, ¿no? Entonces, y dicho, digo, y se lo dijo a ese Salón de las Mujeres, como que vos bien sabés, y los oyentes también, no eran solo figuras del peronismo y del progresismo las que formaban parte, ¿no? Estaba de figuras claras que tienen poco que ver con este diario, ¿no? Una cuestión bastante amplia. Pero bueno, es la búsqueda de provocar que se hable de eso, que muchos se preguntaban por qué habla por qué lo de Lali, por qué esto, se busca provocar y muchas veces esa provocación viene por el lado de la crueldad, ¿no? Obviamente. Ahora, Juan Manuel, o sea, podemos hablar de Milei y ponernos de acuerdo en un montón de cosas, ¿no? Pero a mí me gusta este ejercicio, digamos, porque es inexorable, porque me parece que es lo que hay que hacer, de buscar la derrota del peronismo, o sea, de buscar el porqué de la derrota del peronismo y de buscar también cuál es la salida de ahora más. Porque vos fíjate una cosa, Milei le quita al peronismo voto de gente que realmente la estaba pasando mal. Milei es una derecha popular, hay que entenderlo. No es la derecha del macrismo, no es lo que llamamos la derecha del Alto, de Patricia Bullrich y el PRO. Es otra cosa, es una derecha, una ultraderecha que impacta en lo popular, como ocurre en otros lugares del mundo, ¿no? Lo de Trump o Bolsonaro. Pero es una derecha que ha logrado entrar y ahí no disputó gran parte del voto, ¿no? Exactamente, pero tiene otra característica, Milei, que claramente yo por lo menos en este momento no la estoy encontrando en ningún otro dirigente político, y que es esa capacidad de decir fácil y de generar absolutamente y casi cotidianamente un tema de discusión que de alguna u otra manera terminan siendo los debates políticos. O sea, Milei te sorprende todo el tiempo y todo el tiempo hace que estemos hablando de alguna cosa que él propuso o no hizo, o puso o sacó. Digo, la verdad que en ese sentido... Es una capacidad... A ver, podemos discutir mucho sobre estos primeros 100 días. Lo que no podemos discutir es que la agenda la marcó siempre. Total. Ha tenido esa capacidad de marcarnos la agenda al conjunto de la Argentina todos los días y de manera invariable. Creo que lo logramos molestar un poco en términos de agenda con el tema de la comida, ¿no? Cuando los compañeros de la UTEP tuvieron esa idea inteligente de hacer la cola, cuando la ministra había dicho que vengan de a uno, bueno, le mostramos cómo es de a uno. Sí, o el otro día, digamos, no, bueno, en el Senado haciéndole... No, y en el Senado haciéndole, votándole en contra del DNU, o sea... Sí, pero eso te diría que eso es para nosotros, eso no es para la gente, no se hablaba en los barrios, en los lugares... Del DNU. Eso llegó muy adentro, eso es muy adentro de la política, me parece, lo que nos preocupa más la política. Me parece en términos de opinión pública ha logrado generar en términos masivos siempre esa centralidad con estos dos pequeños cositos, su sueldo, cuando se mandó esa avivada de creer que la culpa de que su aumento de sueldo era de Cristina hace no sé cuántos años, un decreto que dicho sea de paso lo propicié yo en ese momento, y en el momento de la comida. Mientras tanto logró mantener esa centralidad en la agenda. Está bien, pero digo, esto tiene que ver. ¿Cómo ves o qué ves vos, digamos, que debería ser el peronismo para adelante? Pararnos mucho en la defensa de los sectores, pararnos mucho en la defensa de los derechos que se quieren quitar. Me parece que hay que reconstruir mucho a partir de eso, ¿no? Y para adentro mucha discusión, como vos decías, tenemos que discutir mucho lo que nos pasó, porque obviamente si no somos capaces de decirle a la sociedad que no vamos a repetir lo que hicimos estos últimos 4 años, es difícil que nos vuelvan a creer. Entonces, pero o sea, es que hay algo interesante. Vos sabés que Cristina con esas 30 páginas que escribió de documento que ahora están discutiendo, etcétera, etcétera, cuando vos hablas con alguna de la gente cercana, te dicen, nosotros reivindicamos lo que fue el gobierno de Cristina. Obviamente del último no se quiere hacer cargo nadie, ¿viste? Yo creo que si le preguntamos hoy a Alberto Fernández, tampoco Alberto Fernández se hace cargo del último gobierno, pero bueno,
Cristina se hace cargo, obviamente, de los 12 años o de esa década, como ella le dice, ganada, pero dice también, la propuesta para adelante no es volver a eso. O sea, Totalmente, porque esto te totalmente. iba a decir, porque en realidad, No, vos absolutamente. fijate que en esas mismas 30 páginas de Cristina, le tira algunos centros a Milei. O sea, Cristina quiere discutir la reforma laboral. Digo, quiere Sí, discutir un pero montón. yo no te diría centros a mi ley. Tiene que ver con cierta cuestión de discutir ciertas taras que a veces nuestros propios gobiernos asumen que después son incapaces de llevar a la práctica, ¿no? Algunas de las cosas que ella dice ahí, por ejemplo, por el tema educativo, me acuerdo que lo dijo, yo era jefe de gabinete, en un discurso, ella en la Asamblea Legislativa, cuando habló de una manera no muy benigna de los docentes que se indignaban en su momento. Digo, me parece que en los últimos 4 años renunciamos a discutir todo, lo que estaba bien y lo que Y lo estaba, que o estaba sea, mal. todo fue un claro, que estaba bien o que estaba mal, o sea, como que renunciamos a discutir cualquier cosa y nos fuimos por una especie de progresismo simplote y como cómodo, que creyendo que por hacer el documento con el tema de género, con la X, cubríamos que la gente no podía comprar el asado todas las semanas como lo habíamos prometido. Me parece que hubo un corrimiento, es un progresismo tontón, para no poder dar cuenta de lo que pasaba en la realidad, ¿no? Y no dar Claro, ninguna batalla ni para bien ni para mal, por eso te digo, con obviamente. esos temas para un lado para el otro. Me parece que hubo una renuncia a la política, ¿no? Muy poco peronista en ese sentido, ¿no? Decime algo, ¿y cómo estás viendo el resto de los partidos? ¿Viste el radicalismo que también está en un momento, viste que se rompa pero no se doble, dicen, pero hoy está, digamos, realmente amorfo, ¿no? Totalmente amorfo con este disparate que tuvimos a Martín Lustó siendo bastante digno en el Senado defendiendo las ideas propias de su partido, pero la mayoría de los gobernadores y los jefes de bloque de su propio partido que él preside, diciéndole que a lo contrario. La verdad que a mí me dio mucha pena porque hemos tenido diferencias históricas con los radicales muy fuertes, pero digamos, ver algunos que uno conoce, porque yo los conozco de la política, o de la academia, o del mismo Senado, defender un DNU, defender la legalidad de un DNU como ese, digo, ya si el Partido Radical en su gran mayoría defiende la legalidad de esa aberración, ya no podemos esperar nada, digamos. No, Me no, parece que fue obviamente. una Obviamente, confusión total, ¿no? de eso se trata. Y decime Y algo, algunos del vos- PRO también sorprendieron, ¿eh? No hay que dejarlo pasar. Algunos del PRO también, que uno sabe que no, jamás hubieran tolerado. pero Yo tuve ¿cómo una ves? comisión de Porque digo, seguimiento, ¿no? la verdad que uno está mirando, y es inexorable, porque la política la política se construye alrededor básicamente del intento de llegar al poder, obviamente con distintas, cada uno quiere por una cosa diferente, ¿no? Tener poder. Pero lo concreto es que el año que viene hay elecciones. Y yo me pongo a pensar, y bueno, está claro que parte del PRO, sobre todo el PRO ahora presidido por Macri y secundado por Patricia Bullrich, es un PRO que va a terminar siendo absorbido, casi como una especie de UCD absorbida por el La nueva menemismo. UCD. Exactamente, Es la nueva UCD. exacto, entonces digo, eso por un lado. Y por el otro, queda el radicalismo que yo no lo veo siendo cola de todo eso. O sea, la idea de que los partidos más populares, mismo la ciudad de Buenos Aires, hay quienes están viendo bueno, que Lustó y Leandro Santoro quizá vuelven a sentirse radicales juntos, ¿no? Por ejemplo. Puede ser, puede ser. Por eso digo, porque hay situaciones concretas. Digo, en la ciudad de Buenos Aires viene gobernando. Chicos, yo quiero contarles sobre todo, bueno, yo sé que hay oyentes de mi edad y también más grandes, pero digo, la ciudad de Buenos Aires siempre fue progresista. Digamos, hubo un momento que la culpa de la culpa, entre comillas, digamos, la razón por la cual la ciudad de Buenos Aires deja el progresismo es básicamente Cromañón. O sea, con Cromañón, Macri logra una especie de golpe de Estado en la ciudad de Buenos Aires, que es Ujú, echarlo exactamente. a Ibarra, a Aníbal Ibarra, y a partir de ahí tiene su oportunidad de llegar a ser, pero digo, Sí, y era cierta, antagónico te a la completo, razón de ser porteña, digamos, no ser pero te progre. completo, te completo el programa también con cierta estupidez nuestra, ¿no? Porque esa elección que llega Macri llega porque justamente va Telman por un lado y nosotros por el otro, Y ¿no? sí, Me parece que ahí fue uno de los grandes errores que cometimos en la política en la ciudad de Buenos Aires, ridícula, porque estaban los dos cercanos al presidente, a Néstor en ese momento, y no haber podido acordar algo ahí, abrirle la puerta a este experimento particular que hicieron en la ciudad, bueno, estamos después pagando los costos, ¿no? no, Pero coincido obviamente. con vos, 16 años de un gobierno como el PRO, y aparte vos, si vos me decís, no, fue un gobierno maravilloso, que hizo kilómetros de subte, que dio vuelta a la ciudad, que tenemos hospitales nuevos, escuelas nuevas, y la verdad que todo lo contrario. Pero Con no lo fue cual, mala la gestión, porque digo, si no, no, no estarían no tanto fue mala, tiempo. no,
no fue mala, pero fue una gestión, yo te digo, una gestión mediocre. Fue No fue tan una mala gestión como de mucho, dicen. bueno, digamos, o Fue una sea, gestión mediocre que tuvo sus cosas buenas, metrobuses, los pasos, la subida de algunos pasos a nivel, una gestión mediocre. No es ni lo terrible y dramático que dicen muchos compañeros nuestros cuando hablan, que parece que estuvieran hablando de la gestión de Kosovo en la guerra, ni lo bueno que ellos dicen. Una gestión mediana, bastante mediocre en algunas cosas y alguna con algunos puntos positivos. Pero que siga gobernando la ciudad tiene que ver con un peronismo que hace rato renunció a ser mayoría, a construir la mayoría, ¿no? no, obviamente. Bueno, Juan Manuel, te agradezco muchísimo. Si estuviera tu papá en vez de vos, en este caso estaría preguntando por Roberto Pardía, que acaba de fallecer Sí, hoy y que están sí. todos Mi viejo recordándolo, tomó ¿no? algunas cosas, mi viejo tomó algunas cosas en el libro que vos comentabas, Sí, los que lo leyeron, hay algunas cosas de los libros de Roberto Perdía que reconoció varios de los errores que mi viejo señala, los reconoció él en primera persona en sus libros. sí, Así que un ¿no? recuerdo, ¿no? Sí. Un muy buen recuerdo. Juan Manuel, muchísimas gracias, ¿eh? Era Juan No, por Manuel favor, Abal muchísimas gracias. Medina charlando un poco sobre qué pasa con el peronismo, cómo viene y un poco de política en esta tarde, que sigue siendo